Bienvenidos a Probando Probando. Yo soy Alfonso y esto es un podcast sobre tecnología, cacharreos y lo que queráis. Hace tiempo, desde septiembre, ya hace un par de meses, que me habría gustado hacer este episodio, pero entre la falta de tiempo y que quería dar mi opinión y ver cómo se comportaba y mi experiencia sobre todo, ¿no? Tras un mes, por lo menos una semana de uso, pues quería eso, hablar sobre toda mi experiencia hasta el día de hoy, desde que la compré. Y bueno, de lo que quiero hablaros hoy es de mi moto, una motocicleta eléctrica. En concreto es una Super Soco TC Pro. Super Soco no es una marca así muy conocida en motos, creo yo, aunque hace poco salió un muchacho en el canal de Vicesat hablando sobre su moto. En un Vicesat se compró una moto de veintitantos mil euros y el muchacho pues le dio a probar una Super Soco TC Max. ¿Qué diferencia hay entre una Super Soco TC Max y una Pro? Lo comentaré más adelante, pero en principio es solo la potencia y el color. Luego también el precio, pero no influye mucho. En cuanto a la marca, Super Soco, es una marca medio china, medio australiana, según tengo entendido, y parte del software también lo lleva Xiaomi, según he podido estar viendo. ¿Y por qué una Super Soco y no un Xiaomi de estas que tiene también o cualquier otra marca de motos eléctricas? Una Honda, por ejemplo. Bueno, pues porque el concesionario me pillaba al lado, la estética me encantaba, no de este modelo, no del TC Pro, sino del TC básico en verde, con el cuero supuestamente, o con el acabado del acolchado y de los manillares en marrón. Era preciosa, podéis ver fotos por internet. Y bueno, en mi caso, la potencia de la TC se quedaba corta y una TC Max me parecía demasiado para mi uso. También era mi primera moto y bueno, aunque ahora ya veré, ya os comentaré, pero creo que la TC Pro al principio era la moto que tenía que elegir. Si queréis, os paso a hablar de características de la moto y luego ya os comento mi experiencia. La moto pues tiene un motor que en vez de situarse en las ruedas de detrás, en la rueda trasera, se sitúa en el centro de la moto. Y por una correa de transmisión se pasa la potencia a la rueda, como en una moto normal. El motor que tiene una potencia máxima de 350 vatios. Y bueno, tiene una batería de unos 20 kilos y que no sé si se escucha, pero en el fondo se está cargando. Tarda más o menos unas 4 horas de carga en cargarse la batería. Y bueno, me da una velocidad máxima de he llegado hasta 110 kilómetros por hora. Eso sí, eh, teniendo en cuenta que era cuesta abajo y bueno, era una cuesta de unos 500 metros así, cuesta abajo. Entonces ahí pude llegar y ya venía con velocidad de unos 90 kilómetros por hora. Así que bueno, 110 kilómetros por hora, pero teniendo en cuenta todos esos factores. En llano me ha llegado a los 95 kilómetros, aunque supuestamente la velocidad máxima son los 90. Esto hay que tomárselo también, ya os lo comentaré más adelante, pero hay que tomárselo todo entre comillas. Luego el rango tiene un rango dependiendo de la velocidad o del nivel de limitación que le pongas, de hasta 140 kilómetros. En mi caso, ¿cuánto me dura entre carga y carga? Pues me dura unos 90, unos 100 kilómetros entre cargas. O sea, la moto tiene tres marchas, por así decirlo. Tiene un modo eco, que es el modo de 140 kilómetros de autonomía, y máxima velocidad de 45 kilómetros por hora. Para ciudad, la verdad es que está muy bien ese modo. Y se nota la diferencia en potencia no tanto, pero sí en cuanto al llegar más lejos. Luego tiene un segundo modo, el modo, vamos a llamarlo medio o normal, que son unos 100 kilómetros aproximadamente de autonomía, unos 100, 110, más o menos. Unos 90 puede llegar a hacerme, sí. Es el modo en que normalmente conduzco, o por lo menos la mayor parte del trayecto que hago, por lo menos para ir al trabajo. Y bueno, este modo
pues llega hasta unos 65 kilómetros por hora. Y luego tiene un tercer modo, que ya sería el modo de carrera o el modo sport, que llega hasta los 90-95 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 80, 90, 70 kilómetros, depende. También de las cuestas y demás, pero bueno, depende mucho. La moto, con la batería incluida, pesa unos 100 kilos aproximadamente, 90-100 kilos. Sin la batería, pues pesa pues 20 kilos menos, prácticamente, el peso de la batería. Y luego, pues, no sé, los mandos, pues con el acelerador lo tienes en la derecha, el freno el de la derecha frena la rueda delantera, el freno izquierdo frena la rueda trasera, es decir, como la bici, pero invertida. Y no tiene mucho más. El indicador de la pantalla, digámoslo así, tiene una aguja. Podría ser todo digital, pero en este caso no. La aguja la han puesto analógica, con un convertidor, entiendo. Y bueno, indica tanto en kilómetros por hora como en millas por hora la velocidad. Luego tiene un pequeño panel que indica la marcha en la que está, el rango que te queda, los kilómetros hechos, si te está conectado a la red de Super Soco, el nivel de batería que te queda y la temperatura, que creo que es la temperatura de la batería. No estoy seguro, pero vaya, una temperatura que si llega muy alto, mejor parar, porque se puede mejor no continuar con esa temperatura alta. No te indica en ese caso la temperatura que tiene, sino si está alta o baja. Normalmente ahora con la temperatura que hace no llega ni a una raya. Al principio en septiembre sí me llegaba a una raya. Pero bueno, también luego tiene el indicador de las luces largas, si está en modo parking, que se puede poner con la patilla bajada o con un modo, con un botón que tiene, que sería como el igual que tiene el pito, pero en el manillar derecho, que una vez pulsado se pone en modo parking y lo que hace es que no te acelera la moto, solo te permite manejarla y con los pies andando tú. Luego tiene un indicador de si está preparada la moto, que lo único que indica es si la patilla está subida también y puedes acelerar. Y luego un indicador de si hay problemas con la batería. También, por supuesto, el de los intermitentes, pero ya está. Pasamos a mi vivencia con la moto. La moto llama la atención. No sería la primera vez que la gente me pregunta si es eléctrica o no, ya sean otros motoristas, conductores de autobús de la MT o cualquier persona en un coche, todo el mundo se me queda mirando. Una vez hubo un grupo de niños eran 5 o 6 niños en 4 patinetes y vieron la moto, quedaron, oh, mira la moto, mira la moto. Y luego cuando aceleré dijeron, sí, sí, es eléctrica, es eléctrica. Y bueno, yo aceleré. Llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, es ligerita, es pequeña para mí, es muy... ¿qué os digo? Para mí ha sido una muy buena compra. Compra que me ha salido por ahora pues por 500 euros de reserva que hice, más luego 3.500 euros aparte, que estoy pagando a plazo. Y bueno, el banco que tenían para pago a plazos y demás me ha metido 500 euros de más, pero espero que ahora con las pagas extras que vienen, pues pueda ir eliminándome parte de esos 500 euros de extras que tengo que pagar, ¿no? Pero bueno, al final se me queda la moto por unos 4.500 euros, que es el precio que tiene actualmente. Yo cuando la compré, por tema de salida, estaba en 4.000 euros. La moto es una edición especial de la TC Max, pero es ligeramente inferior en potencia, por eso es Pro. Y hay 1.000 unidades en todo el mundo de esta moto. No por eso me la compré, yo me la compré por las características. No quería una moto tan potente como la Pro, ni tan cara. Se me quedaría en 5.500 euros, unos 1.000 euros más. Y no tenía ni quería gastarme tanto dinero. Para mí esta moto se me queda bien, la verdad. No voy a ir normalmente por carreteras de más de 80, así que bueno, bien, para mi uso de día a día. Si se me queda corta, bueno, pues la venderé y me compraré una moto también eléctrica y más potente.
como digo, mi día a día hago 15 kilómetros ida, 15 kilómetros vuelta aproximadamente. Normalmente empiezo en la primera marcha mientras voy por ciudad. Cuando ya cojo unas rectas y el polígono que tengo que coger, ya estoy en segunda y me quedo la mayor parte del trayecto en esa velocidad. Que veo que tengo alguien insistiéndome y muy muy pegado, pues meto ya tercera, me despego un poco y vuelvo a segunda. Y normalmente pues pasan y se quitan en una salida siguiente. Sobre todo las tengo que poner a las vueltas, pero vaya, que no es mucho. He ido por carreteras de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, para ir al Ikea aquí en Málaga. Y la verdad es que bien. Los coches, pues yo adelantando coches, otros coches que me adelantaban sin problema, por una carretera, la carretera de Cádiz se le llama, con 3 carriles, así que bien, la verdad. Ligerita, como digo, entre los coches puedo pasar muy fácilmente. Y la verdad es que por la forma que tiene, el factor forma, que es más parecido a una bici que un ciclomotor o que una scooter normal, de estas que llevan, que tú te sientas y vas con los pies puestos en la plataforma, pues a mí esa posición como que no me veía yo mucho y la verdad es que esta forma, que es más como como digo, una moto, me atraía más por la experiencia que yo tengo en motos que era nula y en bici que es mucha. Entonces, bueno, pues me sentía más cómodo y la verdad es que sí, que al final, comparándolo con la bici eléctrica que tuve o que pude probar el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, la verdad es que la experiencia es similar, lo que pasa que, claro, es más potente y voy más seguro en las carreteras, las mismas carreteras que pasaba con la bicicleta eléctrica, que en aquel momento, pues, aquella bicicleta llegaba a 35 kilómetros por hora. La verdad es que muy contento. Cierto que, por ejemplo, le quitaría las pegatinas que tiene, pero bueno, también la moto es azul y las pegatinas son blancas y rojas, hace que llame más la atención. Y en una moto, pues cuando no puedes ser tú el que llama la atención, porque a lo mejor vas de negro pequeñita y encima de esta moto que es silenciosa y no se escucha apenas nada, pues cuanto más vistosa sea, también, como digo, es mejor. Luego, más experiencia conduciendo. Hice una ruta hacia la casa del pueblo de mis padres. Entonces, fueron 40 kilómetros ida, 40 kilómetros vuelta por carreteras secundarias, no por autovía, ya que en autovía baja mucho la potencia cuando va bajando la batería. Y ese es el punto malo de la moto. La batería, una vez cargada, que está entera cargada, tiene una potencia brutal, pero brutal de acelerarte de cero en, vamos a decir, de 0 a 45 kilómetros por hora en el primer segundo, de 0 a 65 kilómetros por hora en el primer segundo, incluso en el segundo, como mucho, y de 0 a 90, pues sí, en 5 segundos, pero igualmente, tiene mucha potencia con la batería cargada. Ese es el problema que comento, porque una vez que baja el nivel de batería del 50%, la velocidad máxima, por ejemplo, en el segundo modo, serían unos 60 kilómetros por hora. Una vez que baja de los 30, 25 kilómetros, o sea, 25% de batería, baja a unos 50 kilómetros por hora. Y luego cuando baja del 20, incluso del 10 o incluso del 5, puede llegar a unos 45 máximo, en un 5% se quedan unos 30 kilómetros por hora, que no es velocidad segura para ir por carretera. Y lo mismo le ocurre pues con la tercera marcha. Para trayectos cortos por temas de autovía, por zonas de autovía, muy bien. En trayectos largos, no, la verdad. Es una moto de ciudad, yo la considero moto de ciudad y como mucho para el uso que yo le doy, que es por ejemplo ir, como digo, al Ikea, a zonas de alrededor. Yo voy al trabajo hasta el PTA por carretera secundaria y bueno, la verdad es que, como digo, una experiencia que para lo que yo quiero es lo que necesito y no me arrepiento de habérmela comprado, la verdad. No sé si me falta algo por comentar, no me he hecho guión, simplemente tenía aquí las páginas web con las características abiertas. Bueno, en comparación con la TC Max, la Max
tiene un motor de potencia que al final es el mismo, son todas las mismas. Lo que pasa es que la Pro tiene limitación y la Max no, y llega a 3,9 kilovatios, entre 1900 vatios de potencia. Tiempo de carga 5 horas, es la misma batería al final, 4 o 5 horas. Máximo de velocidad la misma, unos 95 kilómetros por hora, limitada aquí en España. Frenado el mismo, CBS, por dos discos o sea, dos frenos de disco y listo. El peso sin la batería es el mismo, unos 80 kilos. La batería son 20 kilos. Y listo. Ah, bueno, la batería tiene garantía de 3 años, que eso está bastante bien. La moto tiene garantía de 2, la batería de 3 y no tiene límite de ciclo. Si yo empiezo a ver que la batería no me carga o se me estropea la batería, la cambio. Moto equivalente a, o sea, la cilindrada es equivalente, por si acaso os interesa, a 125. La TC a secas era un ciclomotor, un 50 centímetros cúbicos. Así que bueno, por eso me decidí por una moto más potente. La estética me gusta mucho más la de la TC, como he comentado, pero bueno. Comentaros. Antes he comentado que tenía conexión con el sistema de Super Soco. Eh, Super Soco, la aplicación, tiene una aplicación. La moto se conecta a internet sin yo pagar ningún extra. No necesito, o sea, con distintas motos se puede conectar vía Bluetooth y a partir del Bluetooth se le añadiría, se podría abrir o cerrar o más bien desbloquear la moto. En mi caso no tiene eso. Hay otras motos de esta marca que tienen incluso cámara. Se podría ver por la cámara. Pero por lo menos yo sí que puedo en la aplicación. Voy a coger el móvil y puedo ver nada más que se abre, ves un modelo en 3D de la moto, que tengo, que como tengo la batería aquí, no me estaba diciendo que no tenía batería la moto, no se conectaba. Que puedes girar el modelo 3D este lo puedes girar en 360. Luego puedes tener ves la intensidad de GPS y de señal de móvil que tiene la propia moto. Te notifica la aplicación si en la moto ha sufrido un movimiento extraño o en caso de que haya perdido la conexión. Tienes un histórico de viajes, como tienes GPS, tienes un mapa donde puedes ver dónde estás tú y dónde está la moto. Y con el histórico puedes ver el kilometraje que has hecho. Yo tengo 14,3, 15,49, 15,02, 15,02, 14,88, 16,81, más o menos unos 15 kilómetros aproximadamente. Y el tiempo que dura el viaje, unos 25 kilómetros, 25 minutos aproximadamente cada día. Y la velocidad media, incluidas paradas. Entonces, todo el tiempo. No es una vez que te paro de medir la velocidad, no, incluye las paradas. Entonces, pues me da una velocidad media de unos 32 kilómetros por hora, 38, 37, 44, 42, 41. Hay días que le piso más, otros días que le piso menos. Y lo dicho, el punto A y el punto B, cuando inicia y cuando termina. Luego tienes en el panel principal, tienes también un identificador, un diagnóstico para la moto. Una vez si estás cerca, se conectan con el Bluetooth y te indica si tienes problemas en el sistema electrónico, en el ECU, que es el controlador de la motocicleta, en el sistema de energía y en el instrumento. Aquí sí me ha dado fallo. De hecho, el segundo día, cuando fui a ver cuánto tardaba en ida y vuelta al trabajo en un fin de semana. Y llegué, aparqué, me bajé, encendí de nuevo la moto y la aguja me bailaba demasiado. Unos más o menos 5 kilómetros iba subiendo y bajando solo. Entonces, pues tengo aquí, le doy a diagnóstico y me indicaría, nunca lo he hecho realmente, me indicaría pues si tiene algún fallo la moto. Como digo, tiene también un botón de cámara frontal, pero en este caso esta moto no tiene, entonces no podría verlo. Luego un indicativo de la capacidad de la batería, el porcentaje que tiene, y un estimado de los kilómetros que podría hacer. Y si está encendida o apagada la moto. Y poco más tiene la aplicación, la verdad, pero lo suficiente como para
Por ejemplo, el otro día que no sabía bien el nivel de carga que tenía, antes de salir al trabajo miré y vi que tenía muy muy justo para llegar. De hecho, sé que llega a unos 30 kilómetros por hora con un menos de un 5% de batería porque me quedé a un 2% justo en la puerta del trabajo. Con la aplicación vi que no tenía batería y entonces ya directamente me llevé el cargador en la mochila. La batería es extraíble, por si acaso no lo he dicho, y también tiene un puerto de carga a la moto en sí, por si estás en un garaje. El problema del cargador es que es una fuente de alimentación bastante tochita, creo que llega a 20 amperios, no me acuerdo ahora mismo, no tengo las características en presentes, pero bueno. Eh, y es un enchufe, al final es un cable como los de los ordenadores que lleva una fuente de alimentación y la fuente de alimentación tiene el enchufe a la batería o el cargador, el puerto de carga de la moto. Tiene una llave para abrir el receptáculo, tanto de donde está la batería, que tiene una tapita donde tú puedes poner, no sé, el móvil o los guantes, guardarlo ahí los guantes. Puedes sacar esa tapita y con la misma llave tiene un seguro, un mecanismo de fijación de la batería. Tienes que meter la llave, girar, tirar un poco de la batería y ya quitar la llave y quitar la batería. Porque todo realmente no entra, está ahí un poco, bueno, pero está ahí un poco todo concentrado. Para quitar la batería también tiene un fusible, el interruptor de estos que tenemos en las entradas de casa, al final un termo, que sea la quita antes de quitar el cable para que no dé chispazo y no se funda el cable, que ha habido casos con la batería. Luego también la misma llave que abre el capó, digamos así, de la moto, puedes levantar el sillín y abrirlo y tenerlo también para guardar cosas o ver el tema de los cables para la carga del... No, otras zonas, ¿no? El sillín, levantarlo, pero vaya, no hay espacio para nada. Yo tengo como un papel por si acaso doy un golpe y ya está. El papel de seguro. La llave nos sirve para lo que es encender la moto. Para encender la moto tenemos un mando a distancia que bloquea y desbloquea la moto. Tiene dos botones, uno con un candado cerrado, otro con un candado abierto. El candado abierto abre y tiene un botón digamos, en el capó de la moto donde está Start. Pulsas, suena una musiquita como la de Windows parecida y listo. Se encienden todos los sistemas, se enciende la luz y poco más. No tiene mucho más la moto, la verdad, es eléctrica, no genera como tal contaminación, nada más la electricidad, que factura de la luz ahora mismo 5 euros más, 5 euros al mes extra. No sé decirlo 100% exacto porque nos ha pillado en una época en que yo tengo la moto desde el día 11 de septiembre y hemos pagado lo mismo en el mes de septiembre, medio mes con aire acondicionado, medio mes con la moto, que el mes de agosto, todo el mes con el aire acondicionado puesto, o todo el mes, vaya, 4 tardes y media. Así que, bueno, podríamos decir que consume unos 5 euros mensuales de electricidad, cargándola cada 3 días a la semana. ¿Qué accesorios tiene la moto? Sí, tiene una rejilla, una mampara con pequeña mampara de cristal para supuestamente mejorar la aerodinámica. Y luego, pues, un accesorio para la parte de atrás para quitarle donde se sujetaría una segunda persona en el mini sillín que tiene para dos personas. Pero eso se le quitaría la sidera y se le podría poner un sistema de soporte para el maletero de la moto. No sé cómo se le llama a eso, la verdad. Como veis, yo no sé mucho de motos, pero bueno, necesitaba un vehículo propio. Llevaba detrás de una moto bastante tiempo, un año o dos, y bueno, me enamoré de la TC y me terminé por comprar la TC Pro. Azul eléctrico, plateado y negra. Estoy contento, la verdad. Accesorios que me he comprado para la moto. Mm, Pues el casco, obligatorio. En este caso es uno de estos con la posibilidad de la zona frontal levantarla. No sé, ahora no me acuerdo del nombre que tiene. No solo el cristal, sino también pues, la parte frontal.
para más seguridad. En caso de accidente no tendrían que quitarme el casco ni cortarlo. Directamente podrían pulsar el botón y levantar y ya podrían poner ahí lo que fuese mascarillas de oxígeno si hiciese falta. Luego, unos guantes que son de verano, pero bueno, aquí en Málaga no es que haga mucho frío al final, sobre todo la humedad, y entonces, bueno, el viento sí que da un poquito, pero luego me echo crema y ya está. Los guantes tienen protección anticaída, por si acaso, en la parte exterior de la muñeca. Y los nudillos los nudillos también. Y después un chaquetón para motos. No quise tardar mucho y a principios de octubre me gasté pues 400 euros en el chaquetón. Blanco, con detalles en negro y en azul, como la moto, sin quererlo. Pero también así pues soy más visible. Tiene también... Este modelo es para invierno. Entonces pues tengo una zona interior que puedo quitar para el entretiempo. Tiene protección en los hombros, en los codos y en el antebrazo. Luego el tejido es antiquemadura, así que bueno, si me caigo puedo partirme un hueso, sí, pero por lo menos no me quemaré y entonces la lesión será más leve. Pero bueno, no todo, o sea, todo por mejor tener seguridad pasiva, ya que la moto no tiene seguridad activa. Así que bueno, creo que ya no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí atrás. Si tenéis dudas, podéis contactar conmigo en Fonso_S, tanto en Twitter como en Telegram. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.